anterior que es esta y una cara lateral que es esta. Pero eso es su conjunto. Si describimos la cara anterior, toda esta parte que estamos observando acá, tiene una forma cilíndrica. Aunque los cuerpos vertebrales ustedes han observado en las vértebras dorsales y lumbares que les ha tocado, el conjunto o la sumatoria de cada uno de estos cuerpos, ¿sí?, de arriba hacia abajo, va a dar una forma cilíndrica. Por eso es que esta cara anterior va a ser cilíndrico, por la superposición de los cuerpos vertebrales. ¿Ok? En la cara posterior hay algo así súper llamativo, que está la presencia de estas apófisis, que son como que la colita de la vértebra. Y a los lados de esa apófisis tengo dos canales. Si se fijan ahora en la vértebra, no en la chiquita, la vértebra grande y la mediana, si la tienen, vean, hay una apófisis que sobresale, ¿no? Esa es la apófisis espinosa. Y a los costados están dos canales. Entonces, vamos a ver una cresta larga, que es la continuidad de todas las apófisis espinosas. Y a los lados tengo los canales vertebrales. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Esto va así o así? No, hacia abajo va la colita. Sí, entonces en la disposición de cada una se ven las crestas y a los costados los canales que se van formando. ¿Sí? Los canales son. Y acá se ve de los dorsales. Los canales son estos de acá. ¿Los canales son estos de acá o son estos de acá? No, los canales van a ser estas caras laterales acá. Y esta es la espinosa. Así como es, mira. Acá está la espinosa y de los costados se forman dos canales. Esos canales son canales vertebrales, se llaman así, para los músculos paravertebrales. Aquí está la apófisis espinosa y los canales están acá. Forman acá, es un canal y acá es el otro canal, son dos canales. En realidad la espinosa que vamos a ver en la cervical tiene una característica especial, que esta espinosa es dividida solo la cervical, donde acá no la espinosa se une uno con otra y a los costados están los canales. Eso es la cara posterior. Y ahora en la cara lateral, que sería esta vista, vemos que se van a formar pequeños agujeros a los costados. ¿Sí? Entonces la cara lateral va a tener unos agujeros que se llaman agujeros de conjunción. Ese pequeño de ahí. Miren acá. Ese agujero, que se forma de la unión de una vértebra con la otra. ¿Cómo se llama? Agujero de conjunción. Como está escrito acá. Entonces, de la unión de una vértebra con la otra. No, ese es otro. En realidad se forma de la unión uno con el otro. Ahí estaría la cara de la mujer. De conjunción. Conjunción de unión. La parte de acá, mira, cuando une una vértebra, ¿han visto? A ver, déjame hacer otro. Todos tienen tu hueso igual. ¿Y tu hueso? Ah, no me acuerdo. ¿Qué pasará por esos agujeros? De conjunción. Eso va a una cara lateral. Las caras laterales. Cartílago. Una estructura tubular. ¿Es tubular? Una vista anterior. Claro. Ah, no. Debe pasar una estructura tubular. Sí, tiene que ser, porque es un agujero. De ahí salen los nervios raquídeos. De ese agujero de conjunción salen los nervios raquídeos que van hacia los miembros superiores, inferiores y al tórax en su conjunto. Cuando se habla de una hernia de disco, cuando ustedes escuchan una hernia de disco, es porque este agujero está siendo cerrado por el disco.
Y el nervio, ¿qué pasa? Se empieza a comprimir. Pero ya lo vamos a detallar. Esta es una generalidad. Que en la cara lateral vamos a encontrar estos agujeros. Pues, ¿Cuál es el nombre de los abuelos? agujero de conjunción. Es cuando el disco se mueve y comprime la... Comprime el nervio raquídeo. Conclusión. Ah, conjunción. Agujero de conjunción. Como de unión. La superposición de los cuerpos vertebrales. Ese cepos es cuerpos. Acá no. Es la unión de los cuerpos vertebrales. Bien. Y en la unión ahora de dos vértebras, si ustedes se fijan en la parte central de la vértebra que todos tienen, tiene un agujero central. A ese agujero lo llamamos agujero vertebral o agujero medular. Y este conducto vertebral va a dar paso a la médula espinal. Por este conducto va a pasar la médula. ¿Cómo se forman los tumores de la médula espinal? Que por dentro, ponerle que este resaltador sea la médula. ¿Okay? Entonces, dentro del conducto medular está la médula, y es como este engrosamiento no va a pasar. En realidad no es que no pase, sino que no encaja por dentro. Por dentro va creciendo la masa de la médula y va comprimiendo las paredes del conducto medular. En sí, la misma médula en la que... Es la misma médula, es una expansión de la misma médula que crece indiscriminadamente dentro del canal medular. Dice que la médula lumbar... Ese tiene un nombre específico que se llama estenosis vertebral. Eso es su diccionario, la palabra estenosis. Estenosis es cierre. Estenosis es cierre del conducto, de cualquier conducto, es un término general. Estenosis. La estenosis es un término que indica cierre de algún conducto o agujero. Van a escuchar, por ejemplo, la estenosis carotidia. ¿Qué significará entonces? Tengo la carótida que sube acá, que está cerrándose por dentro. ¿Cómo puede estar cerrándose? Que tenga, por ejemplo, es muy extremo, pero el paciente puede tener arteriosclerosis, que por dentro se esté llenando de grasa. Y eso es lo que sucede en algunas arterias del corazón. Son tan chiquititas, ¿sí? Que se llaman estenosis coronarias, son las arterias del corazón, y que se cierran y no dejan pasar la sangre, y por ende el segmento donde debe llevar la sangre se necrosa. Y ahí aparece lo que corresponde, ahí pasa lo que es un infarto de miocardio. Miocardio es corazón. Estenosis vertebral. Nosotros podemos ayudar en algo, o sea, como kinesiólogos, en un tumor, maligno. Directamente intervenir en el tumor propiamente dicho, no. Nosotros en un postoperatorio, en un cáncer de mama, por ejemplo, que tiene que extirparle la mama a la mujer, juntamente a la mama se tienen vasos sanguíneos que vienen al pectoral mayor. Entonces, cuando tienen que extirpar el tejido, cortan esos vasos y después de la cirugía se empieza a hinchar todo. Porque los conductos han sido cortados. Y más allá de eso, todo el tejido cicatrizal que queda genera una retracción acá. Entonces, sí, en un postoperatorio, en términos también, es otra palabra en su diccionario, el cáncer, lo que comúnmente se denomina cáncer, se utiliza ese tipo de acrónimo. No se dice cáncer por un tema de ética dentro de un hospital, ¿no? No tienes que hablar en códigos para que el paciente, al escuchar cáncer, no se estigmatice más, porque cada término está estigmatizado, como decir, ¿tiene SIDA? Tiene SEA, se lo denomina SEA. Sí. Pero me refiero, digamos, en un tumor en la médula espinal y después de la parálisis. Sí, totalmente. Si sale una secuela, por ejemplo, de una cirugía que tuvieron que sacar un tumor de la médula espinal y quedó paralítico, entonces porque pues, puede haber una recuperación de... dependiendo si en la cirugía no cortaron los nervios,
porque a veces sucede que se utiliza ese término metástasis, cuando el cáncer de la médula se esparce y puede ir a otros órganos y estructuras. Entonces puede ser que el cáncer medular se convierta en un cáncer radicular es que empieza a afectar a los nervios, y lamentablemente si el nervio tiene cáncer, no hay forma, tienen que cortar el nervio, pero automáticamente perderá movilidad. No puede volver a caminar si es que hicieron una intervención en el nervio. Puede irse a la piel, puede irse a todo lado. No se regenera. Doctor, una consulta, y en el caso que está embarazada de la mamá, ¿hay pérdida de movilidad en el brazo? Totalmente. Lo que pasa es que depende de cuánta metástasis haya. Normalmente en el cáncer de mama es la glándula mamaria, ¿no? Pero si ese cáncer no solamente agarró la glándula mamaria, sino agarró el nervio. Se agarró el nervio porque, si recuerdan anatómicamente, decíamos que el plexo braquial está por detrás de la clavícula, ¿no? Y si ha hecho metástasis en toda la zona, lamentablemente puede perder la movilidad del brazo porque están pasando por ahí los nervios. Pero habitualmente no sucede eso, habitualmente solo es la glándula que le extirpan, pero lo más complicado son los vasos linfáticos, que eso genera mucho edema en la mano. Entre vértebra y cartílago, ¿no es cierto? El disco intervertebral. Y es acá donde te ponen la inyección cuando te hacen una operación, en la zona lumbar. Bien, hay un término que eso se utiliza en las cirugías para hacer bloqueos. A la mujer embarazada le ponen una inyección. Sí, ahora les voy a mostrar. A la mujer embarazada se le pone una inyección, ¿no? ¿Cómo se le llama? Que no se pone como de caballo, es así la inyección que le ponen. La epidural, exacto. Es grandísima la aguja de la... De aquí lo sacamos cansado unos dos porque le preguntamos así, para una tras otra. ¿Ah? De aquí lo sacamos cansado una tras otra, le preguntamos. No me dejan respirar ustedes. No me dejan. Así es, eso. Es muy bueno. Pero esa inyección tiene que pasar el cartílago hasta llegar hasta la médula. No, mira. Esto es ¿qué sería esto? Eso fuera... Es no, un agujero de conjunción, Claro. ¿no? ¿Y qué está saliendo por el agujero de conjunción? ¿Qué es esto? Amarillo, nervio. El nervio. Entonces viene la aguja y lo que hace es inyectar en el nervio. No cruza a la médula o dentro de la médula, es externo, está ingresando al agujero de conjunción. Pero si O sea, tiene que ingresar por acá. No, hay maniobras porque en realidad no es que ingrese en una punción recta, porque Claro. al decir recta está cerrado atrás. Tuviera que entrar lateralmente. Tiene que entrar diagonalmente. Si acá está la columna, tiene que entrar diagonal, oblicuo, de atrás adelante y de afuera hacia adentro, para llegar a este agujero. Vamos a ver la tele a ver un video. O sea, es en otras palabras, Acá hay una función directa. Es una punción directa en el Está de costado. agujero de conjunción. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de, atiendan, silencio, hay otro tipo de intervención donde extraen el líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido en lo que está envuelto el cerebro, la médula, contiene virus. Y hay una enfermedad que evidentemente es el síndrome de Guillain-Barré, que es un tipo de virus que está también en el líquido cefalorraquídeo. Y tienen que hacer punción, pero este sí entra a la médula, eso tiene que ingresar todo el agujero hasta llegar acá dentro al conducto. Ese sí llega al conducto medular acá, Hasta acá. porque tienen que extraer líquido. Y en ese líquido lo que hacen es estudiar si es que hay presencia o no de ese virus. Y eso no afecta en algo a la columna, a la inmunidad. Daña la estructura, la cápsula, las estructuras que están solamente en la parte externa, ¿no? Sí. Entonces, es otro procedimiento también que se hace. Una pregunta, también creo que hay extracción de la médula ósea. Trasplante de médula ósea en pacientes con cáncer. Para donación o algo así. Y tiene que ver con la sangre, ¿no es cierto? Para donación, la médula no es reemplazable, a menos que sea muerta, pero no se da en donación, no crece. Ahora, si en patología se habla, por ejemplo, de un trasplante de médula ósea,
¿sí? En un trasplante de médula ósea, pero tienen que sacar de un cuerpo vivo. Ajá, o sea, Pero- vi en un video que es como que le meten una hoja así. Claro, tienen que extraer. Ahora, hay otro tema de la médula, no es la médula espinal. Hay dos cosas, está la médula espinal y la médula ósea. La médula espinal es esto, es ese conducto, que si nos sacan esa médula espinal, Queda vacío, ¿no? queda vacío y no hay nervios. Los nervios de ahí no llevan la información al cerebro. Pero la médula ósea es diferente. La médula ósea es el contenido interno de todos los huesos. Se hace tratamientos de célula madre. De acá del ilíaco, de este hueso que tenemos en la pelvis, lo cortan, lo fracturan y sacan como con sacabocados, se llama, del helado. Sacan un contenido de la médula ósea. Y esa médula ósea tiene células madre para dar origen a un tejido nuevo o células sanguíneas. 100 patologías, por ejemplo, cuando hay cáncer de médula ósea, es porque su médula ósea no está produciendo células madre o células sanguíneas. Y eso solo se puede hacer con personas de tu mismo. Tiene que ser De compatible. tu misma genética. Tiene que tener compatibilidad genética. Normalmente de primera elección son la familia y ya después buscan un tercero, pero es como buscar una aguja en un pajar. Doctor, ¿y la consistencia de eso que se extrae con el sacabocado, con algo que es un sacabocado, qué parece? Debe ser como un ¿De nuevo, helado. qué dices? O sea, la consistencia de lo que se saca. No sé, ahí tampoco me pregunto qué color o qué forma, qué textura. Debe ser como un La helado. verdad no sé, nunca he visto. Miren, esto es lo que extraen dentro del hueso. Es como un panal de abejas, este es el tejido óseo esponjoso. Y esto es lo que extraen con sacabocados. Luego van a jugar con su muñequito. Guarden, por favor, le voy a decomisar como en colegio. Y se lo voy a devolver a su mamá, lo va a venir a recoger. Esta es la médula ósea. Atiendan. Esta es la médula ósea. Y esto es lo que me preguntabas ahí, mira. Lo extraen así, es ese color y tono. Esto es lo que extraen de la cortical del hueso. La cortical es la parte central del hueso. ¿Sí? Esto, fíjense. Eso lo inyectan. Y eso lo inyectan en el tejido. Y acá se encuentra, esta es la médula ósea. Y la médula ósea es progenitora de las células sanguíneas. Claro, que produce la sangre. O sea, pero lo inyectan en el hueso. En el hueso. Sí. Porque esa es otra pregunta. ¿Quién produce las células sanguíneas? Las células sanguíneas La tienen un médula. tiempo de vida en nuestro cuerpo. O sea, las células rojas que transportan el oxígeno no viven más de 15 días en el cuerpo. Envejecen a los 15 días y tienen que renovarse por otra cantidad de células sanguíneas. Pero cuando hay un cáncer de médula ósea, no existe la cantidad de células blancas, rojas, para que pues, se renueven. Por un lado, la oxigenación con las células rojas. Por otro lado, las células blancas forman parte del sistema inmune. Entonces, si no hay células blancas que ataquen a los microorganismos que ingresan al cuerpo, el cuerpo se enferma de otra enfermedad. Porque las células o los soldados, si quieren llamarlo así, no se están produciendo porque la médula ósea que las forma se necrosó. Y lo que hacen es eso. Sacan de un tejido de un donante y lo transportan a la misma zona de la cortical del hueso. ¿Y eso puede tener resultado? ¿O sí o Sí, sí? depende de la compatibilidad del primer paso, pero tiene que ser cada cierto tiempo. Entonces es de las peores el cáncer, Porque de médula. de ataca médula. directamente a toda la sangre del cuerpo. Exacto. Es lo que se conoce en el churrasco como ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Médula? No, tiene su nombre, el hueso que está en los huesos largos. Que se Sí. ¿Han visto justo Sí, este eso fin de es semana? malo. Veía el estado de una amiga. se llama ¿Cómo se llama eso que le meten al churrasco el hueso? Bueno, el tuétano. El tuétano. ¿Ustedes conocen? ¿Han probado el tuétano? Sí, No. Era mantequilla, digamos. es rico. ¿Qué tal? Es delicioso. La pareja es muy buena. Con Nunca. con sal y todo. Pero sí he visto así como con el dedo lo meten ahí, sale así todo. Tiene la misma consistencia que. Similar, porque en realidad, hablando técnicamente, eso es médula ósea. Claro. ¿Ok? Bueno, ustedes saben a qué me hacen recuerdo, perdón que haga un comparativo, pero acabo de comprarle un perro. Te recuerdo a mí. Pero el perro es súper chiquito, es un poco así pequeñito. Y tú. Y el perro no te deja respirar, ¿no? O sea, está ahí camino y está ahí.
corro y está ahí, me echo y viene a despertarme, ¿no? Y es lo mismo en el aula. Empiezo la clase y que la pregunta, la ceja, el color, que por qué muere esto, que por qué el chulupi, que por qué... Y eso, a eso me hace el recuerdo, a la acción, y eso está muy bueno, porque en realidad es tan amplio, un concepto tan básico que estamos viendo, pero hay muchísimas directrices de decir y curiosidades de decir, pero puede ser esto y lo otro, hasta nos ponemos a hablar, creo, de Dios y discutimos cosas que no son de la materia, pero está bueno porque es interés y a ustedes les genera también eso, y espero poder responder en esa medida que también ustedes preguntan. Es muy aburrido tener alumnos y no hablan nada y uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, hasta para un docente es súper aburrido. A mí me encanta que me pregunten. Tampoco me pregunten, no sé, pues sobre no sé, cosa que no sé. Mejor si son preguntas dirigidas al tema, porque yo soy bueno para irme a otro lado y empiezo a charlar de otra cosa que no tiene nada que ver con la kinesiología. Así que no me descuerdo. Porque tenemos uno que no habla de su vida, que no lo queremos. El de ética, el de Cristo. No sé. Sí. Bien, Ya. sigamos. Entonces, dime. Específicamente para qué es la inyección epidural, doctor. Es para producir un bloqueo de la conducción nerviosa del nervio raquídeo. En pocas palabras, para anestesiar toda una zona segmentaria. Entonces, imagínate que acá, volviendo al tema de dónde salió de la epidural y todo eso, miren, acá, cuando tienen que dar a luz, se tiene que inhibir, se tiene que anestesiar toda la pelvis, porque tienen que hacer un corte en la piel y el músculo. Entonces, lo que hacen es inyectar anestesia en la fibra nerviosa, en realidad colocan en todo el plexo lumbar. Porque si inyectan acá la anestesia, automáticamente todos los nervios que estén hacia abajo, acá, toda esta cantidad de nervios que están ahí se inhiben. Por ende, la mujer que va a ser sometida a cesárea no siente de acá para abajo nada. Entonces, el objetivo de este tipo de inyección epidural es bloquear la actividad nerviosa para anestesiar. ¿Y esa inyección se le pone a la mujer embarazada o para cualquier? No, para cualquier otra intervención igual. Por ejemplo, si hacen una cirugía de una artrosis de cadera y tienen que colocarle La anestesia local. una prótesis, sí, pero la anestesia local sigue siendo en columna. Porque de ahí es que salen todos los nervios que se ramifican acá. No podrían colocar directamente en la cadera porque la cadera recibe múltiples nervios de toda la zona, entonces tendrían que hacer como 20 funciones. Agarran la raíz o el punto donde están haciendo todas esas divisiones y ahí hacen el bloqueo. Doctor, ¿y de qué depende, la zona en la cual se va a insertar la inyección? ¿De qué depende la zona? O sea, si es lumbar, digamos, específicamente en qué lugar. Es que mira, para eso tenemos que dominar lo que es el plexo lumbar, si es que es la lumbar o si es el sacro. Entonces tenemos que saber muy bien la neuroanatomía porque vamos a ver que acá miren, son tantos nervios. Nosotros vamos a llevar eso. Sí. Para electroterapia en quinto conmigo eso ustedes tienen que saber de pe a pa. Porque nosotros hacemos inhibición de dolor con corrientes y ahora con agujas, entonces tienen que saber exactamente a qué nervio le van a dar. Mira, entonces acá ves una imagen donde hay un nervio raquídeo que está saliendo del origen arriba, acá hay. Pero si tu paciente tiene un dolor en la rodilla, vos tenés que saber qué nervios están llegando a la rodilla para hacer un bloqueo arriba en la médula. Entonces, no solamente medicina para la parte quirúrgica, sino también nosotros en los aspectos de terapias que hacemos a nivel de los nervios, está súper distribuido y ramificado. Actualmente en España se hacen tratamientos de medicina de fisioterapia invasiva, que se están haciendo tratamientos en nervios raquídeos, o sea que nosotros como kines llegamos con un ecógrafo y en el ecógrafo vemos las raíces que están saliendo de la columna y se introduce una aguja hasta el nervio y la aguja viene conectada a una corriente, así como la electroterapia que te colocan electrodos, pero ahora es con aguja y tenés que saber interpretar la ecografía para llegar al nervio y una vez que llegas al nervio lo conectas con cocodrilos o pinzas a una corriente y se hace una electroestimulación directa en el nervio. Pues Se provoca los impulsos, ¿no? si lo hacemos mal. Claro, sí, porque estás dañando un nervio. Imagínate que lo O sea, pellizcar, podemos cortar, digamos, la... Podés hiperestimularlo muchísimo y dañar al nervio. pellizcar ese tema,
No, pues, porque la kinesiología nunca llegó a ese nivel. Dejamos en un video. A mí me hicieron eso. Y esa inyección. Sí. Carla me hizo en la Ah, columna. no, pero es un raro porque tiene que ser con ecografía. Al nervio así, así, A ese nivel. es como que vos quieras en el pasto agarrar, buscar algo y Pero solamente no, vas no. tocando. ¿Y cómo es un Nada. nervio en una ecografía, doctor? ¿Perdón? ¿Cómo se ve el nervio propiamente? Ahora les voy a mostrar. Tenía un... Porque cuando hicimos el taller ese día todo se ve igual por dentro. Ah, todo es Yo vi todo igual. Ya está el curso de... No, se lo hace. Un chileno nos viene a enseñar. Acérquense todos, vengan acá. Miren, es una paciente que tiene una hernia de disco. Entonces lo que está haciendo es, en el ecógrafo está viendo dónde está entrando la aguja y lo que está haciendo es introducir la aguja justo ahí en la raíz nerviosa. Entonces, a partir de todo esto ahora lo va a inhibir, pero acá en la ecografía se tiene que observar dónde entra la aguja y en qué momento. Ahora, pero en esto nosotros tenemos que saber dónde está ingresando la aguja, porque si la aguja va a ir, ponerle acá tu brazo. Ponerle que acá está el nervio mediano, que a él se le paralizó la mano. Yo tengo que saber pinchar y llegar hasta el nervio con la ecografía. Y si yo quiero estimular al nervio para que empiece a contraer, lo conecto con una pinza, se llama, cocodrilo lo llamamos, la corriente. Y uno va subiendo la intensidad de la corriente y acá sí se tiene que ver que empieza a contraer de manera segura. Exacto. Pero eso es cuando se hace una estimulación con corriente para estimular el nervio cuando está muerto. Pero esto lo que les muestro es cuando hay ciática y mucho dolor, entonces tiene que buscar en la columna estas raíces nerviosas. Entonces es sumamente importante el hecho de que uno, no solamente la ecografía ustedes lo van a aprender cuando salgan. Es más, la universidad está en esas tratativas de comprar un ecógrafo para que ustedes aprendan, a hacer. ¿No? En el tercer semestre llevamos Tercero creo que llevan con el doctor Marcelo Sanabria. Eso es ecografía. Sí, eso es ecografía, rayos X, resonancia, tomografía. ¿Sí? Pero ese es el tema de fondo. El tema de fondo en todo esto es saber llegar ahí Al nervio. al nervio. Si uno teóricamente no sabe, pues que, a ver, al semitendinoso le inerva el ciático, difícilmente en la ecografía voy a saber dónde está el semitendinoso y qué nervio estoy tocando, porque a veces pasa que le están tocando otro nervio. Doctor, y al momento de que la aguja toca al nervio, no lo daña. Ajá. El paciente siente una sensación de pincha, de corriente de pinchazo. Es como cuando les ha pasado que se han golpeado alguna vez acá Es horrible. y les ha venido así una corriente hasta acá. ¿Sí? Es la misma sensación. Que ahí en tratamiento lo van a ver. Pero el tema de fondo es ver lo que les decía él, el agujero de conjunción. Partamos de ahí. Nos fuimos hacia la China con tratamientos muy avanzados. Pero todo parte de ese agujero, ¿ok? La epidural quería en realidad. Bueno, la epidural entonces sale, es importante la epidural porque de ahí sale el nervio raquídeo y los médicos, los anestesistas, llegan al nervio y lo que hacen es aplicar medicamentos o anestésicos para que se inhiba la función del nervio. Si se inhibe la función del nervio, no hay sensibilidad y pueden hacer cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Bueno, volvemos. Esto ya vimos, la división. Ahora sí empezamos con las características generales de todas las vértebras. Todas las vértebras que vamos a ver van a tener esta similitud de características. Lo primero, el cuerpo vertebral. ¿Pero qué es el cuerpo vertebral? El cuerpo vertebral es la parte más voluminosa y redondeada. ¿Sería el cuerpo? La parte de adelante, la que tiene la forma de una circunferencia, sería el cuerpo. Es la parte más voluminosa, vean acá, la parte más voluminosa de toda la vértebra. Que sería ella. Y el cuerpo va a cambiar en cuestión de forma, tamaño, según la distribución, si está en la zona cervical, dorsal, lumbar o sacral. Entonces tiene una forma cilíndrica, va a tener dos caras
una cara superior y una cara inferior. Superior e inferior. Son cóncavos y deprimidos en su parte central. Si uno va a tocar las caras, tanto superior o inferior, va a notar que es como si estuviera ahuecado el techo y el piso, si quieren llamarlo así. Verifiquen en las vértebras que tienen ustedes. Toquen la cara superior e inferior. Este, Y un axis, tiene díganme. solo inferior, pero sí es cóncavo. ¿Todos tienen vértebras? ¿Cómo es? Porque son 4 tipos. Hay 2 especiales que se centran en otra clasificación. Por ejemplo, esta que es el Atlas, Sí. no tiene cuerpo. Esta otra que es el axis tiene, pero vean, este axis que es un diente, que sobresale, arriba está el axis, la apófisis, pero abajo sí tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene que articularse con la vértebra siguiente, pero hacia arriba no. Por eso es especial, porque es diferente en relación a las demás. Pero todas las demás vértebras, excepto la primera y la segunda que hay acá, tienen un cuerpo. Vean. Menos la primera. Mira, porque vean El ese cuerpo en sus caras. Esa parte central. Eso. cóncavo. Y toquen que es medio cóncavo. Es muy diferente de la cervical a la dorsal. Mucho más grande. Es una vértebra lumbar. ¿Cómo? Sí, me hueco. Cóncavo. Este no tiene, ¿no? Este es cervical. Este es cervical, sí. Mucho más pequeño. Es lo lumbar. Pequeñísimo acá y de la lumbar, de la dorsal es un intermedio. ¿Tienen dorsal por ahí? Vean la diferencia de los cuerpos. Este es lumbar, este es dorsal y este es cervical. Lumbar, dorsal, cervical. Mucho más pequeño. ¿Por qué habrá esa diferencia de que la cervical tenga un cuerpo más pequeño que la lumbar? Por la cantidad de masa que tiene que soportar. Por el peso que tiene que soportar. La lumbar tiene que soportar más peso. Lumbar, dorsal y cervical. Esa no tiene la diferencia. Dorsal, lumbar, cervical. Todas las cervicales tienen estas cositas, digamos que sería así, que pasa, aquí sale la raíz nerviosa y aquí sale la sanguínea. Sí, correcto. Acá es un agujero chico, la mitad se forma el agujero como todo. Pero acá adelante tiene otro agujero que es el agujero vertebral. Porque solo las cervicales que sube la arteria, la dorsal no. Pues sí, eso es la característica. Así no sigue una cervical. Sí. La forma de distinguirla. Sí, cuando vean los huequitos que tienen acá, los agujeros, porque esta no tiene. Esta es una dorsal porque su espinosa es más larga. Y esta es lumbar porque es más achacada. Bien, entonces eso con respecto a los cuerpos vertebrales. Tiene forma de resorte cuando se los une, ¿no? Puede ser esa idea. Bien, pedículos. Son 2 columnas óseas del cual nacen las láminas, las apófisis transversas y apófisis espinosas. Es una lámina de unión entre la transversa y la espinosa, pero ya, bueno, para eso debe haber explicado antes la transversa y la espinosa, pero no importa. Otro componente, bueno, el pedículo va a ser una lámina, ojo, una lámina que va a unir la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Pero ¿cuáles son la transversa y la espinosa? Hay una sola espinosa que es hacia posterior, que sería esta que está cayendo. Y tengo a los costados 2, que serían estas, serían las transversas. Nos vean en sus huesos de ustedes si tienen transversas, si tienen espinosas. ¿Tienen o no tienen? Acá está. La espinosa nace en el ángulo de la unión de la lámina y se ubica en la parte posterior, que está atrás, y las transversas nacen a los costados. El La axis, espinosa y Esa es la espinosa y estas 2 masas correctas. doctor, y el axis tiene. Sí, tiene. ¿Cómo está? Chiquito, pero tiene. Espinosa. Y sus transversas de acá son estas Dos 2. columnas óseas. Para que son los que están acá. Y la dorsal, mira, no tiene las Estos manos. son los cúlculos, son 2 columnas óseas. Es una lámina que une las apófisis transversas. Esto va a pasar. Está acá la apófisis espinosa y la apófisis transversa.
Periclos, esta acá. espinosa y estas dos masas son Esto de acá son los películos. Son dos láminas que unen a la apófisis espinosa solo que a las cervical, transversas. cervical, están bifurcadas sus esta clase me preguntaba solo que el espinosa tiene las transversas son masas. Ambas en cuello, ¿no? Directo. Sí. Bien, entonces ahora, eso con respecto a la espinosa y a la transversa. Pero ¿qué me decía el concepto de pedículos? Los pedículos son dos columnas óseas que nacen, de las que nacen, las láminas, apófisis transversa y apófisis espinosa. Los pedículos entonces van a ser la unión del cuerpo con el resto del cuerpo. El resto de la vértebra, pero no el cuerpo. Miren acá. Dice que nacen ¿qué? Las láminas, las transversas y la espinosa. Y une al cuerpo. Entonces, este punto de transición, fíjense, que divide el cuerpo del resto de la vértebra, se llama pedículo. Identifiquen en la vértebra de ustedes la que tienen el pedículo. Todos acá. Exacto. ¿Ustedes? Eso. Sí, son como laminitas. Claro, que tengo el cuerpo y esto acá son las apófisis. Apófisis espinosa y las apófisis transversales. Era como la laminita que une las apófisis con el cuerpo. Exactamente. Está dividiendo el cuerpo de... Ahora, estos pedículos, ¿qué van a formar? ¿Se tienen cervical y dorsal? ¿O dorsales? No, dorsal, ¿qué es dorsal? ¿Qué van a conformar? Con la tortilla. ¿Qué sería? Sí, Agujero de conjunción. el agujero de conjunción. Claro. El agujero de conjunción. Entonces, el pedículo superior con el pedículo inferior forman parte del agujero de conjunción. Ven acá. El pedículo superior con el pedículo inferior forman tanto el techo como el piso del agujero de conjunción. Ya, porque se ven a todo el semestre de una vez, díganle a ver si quemando a una sola persona, por favor. Sí, seguro que perjudicar a esta mujer. Tanto digo que fuera propio. Tanto digo ahí, mira. Forman el techo y el piso de la bóveda de conjunción. No se está mirando. Este es el piso, este es el techo y esta es la bóveda. Bien, entonces la unión, recuerden, el agujero de conjunción va a tener 4 partes. O sea, ¿quiénes se van a formar de este agujero? ¿Qué paredes van a existir? Ahí vemos la vértebra. ¿Qué paredes tienen? Superior, posterior. Si es un agujero va a tener, o sea, ven acá, voy a dibujar. Tendrá acá un techo, abajo tendrá un piso. Acá adelante va a tener una pared anterior Una pared y posterior. una pared posterior. Los pedículos que van a formar el techo Y el piso. y el piso. ¿Sí? Acá
el techo y el piso. Y hacia adelante, ¿quién lo estará, con qué estará Con el cuerpo. en contacto? Sería con el cuerpo. ¿Y la parte posterior? Con la Con la apófisis. ¿Qué apófisis? Espinosa. Espinosa. Exacto. No se olviden de ese agujero de conjunción porque en patología ese agujero se cierra. Se No se cierra y produce la comprime hernia. el nervio. No se puso la hernia. Exacto, y ahí se produce la hernia. Y el cirujano en la orden dice cirugía y corte en pedículo superior o en pedículo inferior. Lo que hacen es cortar para que se abra el orificio. La hernia provoca una estenosis o son diferentes. No, si la hernia, si está el redondo, ¿no? La hernia revienta y el núcleo, que es una sustancia gelatinosa, sale y cierra el orificio, es una forma de estenosis. Y esa estenosis va a comprimir al nervio raquídeo. Y ahí vienen las famosas ciáticas, que le duele desde la espalda hasta el pie, porque está comprimiendo a un nervio que está lleno desde la espalda hasta el pie. Entonces, cuando hay una operación de hernia, quiere decir que se corta una parte de acá para que eso no presione al Exacto. nervio. La hernia es. No en todos los casos, ¿no? Claro, en ese caso no queremos desbalance en la columna. Sí, totalmente. Claro. O sea, puede sanarle por un lado Claro. el aspecto del Del dolor, dolor, pero claro. ya es inestable porque está cortando el puente de unión de las dos estructuras. Claro, es lo que tiene hernias. Sí. Pero a veces se emplazan, ¿no? Se lo colocan los cortan y le ponen varillas. No, Varillas y puentes. eso es lo que le ponemos. Claro, como te cortas al final, tenés la hernia que se sigue con presión, se lo tiene que sacar aquí la dorada, el aceite y empieza a presionar tu. El disco en una hernia. Claro, porque el disco está en contacto entre una vértebra superior y una vértebra inferior. ¿Dicen qué nervio pasa por aquí? Raquídeo. Nervio raquídeo. Hace presión en el nervio raquídeo, por eso dice que Esto, mira, Nico. Mira. Niki. Bien. Esto es lo que sucede en una hernia discal. Fíjense cómo el disco revienta el anillo fibroso y la sustancia gelatinosa se va hacia posterior. Y al irse hacia posterior empieza a comprimir o a cerrar o a generar una estenosis del agujero de conjunción. Y eso genera una compresión del nervio. Fíjense acá cómo sale el disco, el núcleo, Provoca y que se comprime el tape nervio. agujero, ¿no? Bloquea el paso de la salida del nervio. Y eso es lo que hace es que se comprima y empieza a sentir toda la sintomatología hacia la piel. ¿Hay alguna cosa que recubra la estructura tubular? Por dentro tenemos ahí la meninge. Tejido conectivo. Es una forma de tejido conectivo Ese es especializado del nervio. La sensación que se siente no es como un glow que tengas en esa zona cuando hay un inicio de hernia, ¿o no? No. Más el dolor. El primer síntoma, adormecimiento, calambre, ese tipo de sensaciones son síntomas iniciales de una hernia. Y a lateral pues, estuviera las costillas. Las apófisis transversas, Sí. pero eso, ¿en qué nivel, en qué vértebra afectaría? Desde la. ¿Solo cervicales, dorsales o lumbares? Solo dorsales. Solo dorsales. Solo dorsales. Entonces la vértebra y la costilla viene tanto al cuerpo como a la apófisis, sería como que algo así. Exacto. Claro, el cuello y. Sale así como un anillo de Como una atrás. curva, claro. Recoge todas las vértebras, por favor, Germán, Ya. y llévalas a